Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast de Espacio Inco. Estamos hoy aquí para hablar algo relacionado con el episodio anterior. Enco Wellness Academy, episodio 6. ¿Te sientes como un pez globo? Tu intestino necesita ayuda. Parte 2. SIBO y Helicobacter, un podcast de Enco Wellness Academy con la colaboración de Amelia Sánchez. Hablábamos de la normalización de tener gases, de tener la barriga hinchada, de qué otras cosas podían pasar, ¿vale? Y estuvimos hablando un poquito del funcionamiento del estómago, el funcionamiento del intestino delgado, etc. Pues hoy vamos a hacer un podcast de continuación en el que vamos a hablar de algunas patologías, ¿no? Bueno, en concreto de dos que están hoy en día muy en boca. Como decía ayer un paciente en consulta, está de moda en TikTok hablar del SIBO. Bueno, pues vamos a contextualizar un poquito por qué pasan estas patologías, el SIBO y el Helicobacter pylori, y pues que podáis entender un poco por qué llegamos a esa situación, o incluso sin llegar a un Helicobacter, a un SIBO, que podáis explicaros por qué nos pasan ciertas cosas a nivel intestinal que pueden repercutir en todo el organismo. Es muy importante tener presente que el aparato digestivo es un epicentro de salud. Tenemos que cuidarlo lo máximo posible, ya que el tubo digestivo lo podemos considerar como tres tipos de... Es un órgano que tiene como tres características, tres adjetivos, ¿vale? Podemos considerar al tubo digestivo como un órgano neurológico. ¿Y por qué neurológico? Porque en nuestro intestino se produce el 80% de la serotonina y la dopamina, que son unos neurotransmisores que nos impulsan a hacer cosas, ¿no? Que nos dan las ganas de movernos, de hacer, de vivir, por así decirlo, ¿vale? Y tenemos que tener presente que el aparato digestivo es como un termostato de las emociones, y además tenemos una conexión directa entre el intestino con el cerebro por un eje que se llama Gut-Brain Axis, que es el eje intestino-cerebro, ¿vale? Entonces todo lo que pase en nuestro intestino a nivel de neurotransmisores y de neuronas se va a comunicar y va a tener una repercusión en nuestro cerebro, ¿vale? También podemos considerar al tubo digestivo como un órgano endocrino. ¿Y por qué? Porque en el tubo digestivo se fabrican algunas hormonas, como por ejemplo la grelina y la leptina, que son las hormonas encargadas de señalizar hambre y saciedad. Y también en el intestino tiene lugar la metabolización de algunas hormonas, como por ejemplo las hormonas sexuales, ¿vale? Los estrógenos, la testosterona, progesterona, etc. Y también la metabolización de las hormonas tiroideas. Aquí ya podemos empezar a pensar que personas que tienen patologías, pues por ejemplo, voy a decir mujeres porque son las que más afecta, patologías relacionadas con dismenorreas, dolor menstrual, o personas que tienen problemas tiroideos, incluso autoinmunidades, ya tienen que tener en la mente presente que tienen que cuidar su aparato digestivo. Y tercero, tenemos que considerar a nuestro tubo digestivo como un órgano inmunológico. ¿Por qué un órgano inmunológico? Porque dentro de nuestro intestino están viviendo el 80% de las células de nuestro sistema inmunitario, que su función es protegernos de las sustancias nocivas que vayan a entrar al organismo. Esta barrera intestinal la conforman, pues como hablábamos el otro día, el pH del estómago, las enzimas digestivas, la capa que recubre el tubo digestivo, que es el epitelio intestinal, que está recubierta de moco, de mucinas, y las bacterias que conforman nuestra flora intestinal. Todo ello es lo que forma, lo que podríamos decir, un ejército que nos protege ante todos esos agentes externos que quieren entrar y quieren dañarnos. Además, también es muy importante tener presente aquí el sistema linfoide asociado, que se llama GALT, es Gut Associated Lymphoid Tissue, que es el que se encarga de protegernos a nivel un poquito más profundo. Y todo lo que no se haga desde esta barrera va a poder perjudicar a otras partes o a otros sistemas inmunitarios situados en otras zonas del organismo, como por ejemplo la piel, porque va a haber una comunicación directa entre todos estos sistemas comunes de mucosas o sistemas comunes linfoideos. Por ello, pues eso, tenemos que prestar especial atención a qué comemos, cómo lo comemos, pero también a qué hacemos en nuestro contexto de vida, porque hablábamos el otro día, por ejemplo, de que el estrés era uno de los mecanismos que afectaba a cómo se producía todo este proceso de la digestión.
Y en cuanto a esto, y en cuanto a los gases, la hinchazón, cómo comemos, cuándo lo comemos y qué es lo que hacemos en nuestra vida, tenemos que introducir aquí un concepto que es el de intestino permeable. ¿Por qué hablamos de intestino permeable? Cuando tenemos gases, intolerancias alimentarias, hinchazón, aparecen enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa, el Crohn, o me diagnostican síndrome de intestino irritable, o me dicen que tengo Helicobacter o que tengo SIBO, pues ya tenemos que pensar que algo no está funcionando muy bien en nuestro centro. Y si eso no funciona bien, seguramente muchas otras cosas que pasan en nuestro organismo tampoco funcionarán bien. ¿Qué significa tener qué contamos con permeabilidad intestinal? Pues hablábamos antes de todo ese ejército, ¿no?, que tenemos en nuestro intestino para defendernos. Pues imaginaros pues que tenemos una muralla y al final está agujereada, o un colador. Echamos agua en un colador y pasa todo, cuando tamizamos harina pasa todo. Pues la función del intestino es que no se traspasen sustancias tóxicas al organismo, porque esas sustancias van a pasar a la sangre y a la linfa. Entonces, esta permeabilidad intestinal la forman el epitelio intestinal, que es el que absorbe los nutrientes e impide que entren los patógenos, el sistema circulatorio y el sistema inmunitario, como hemos hablado antes, que lo conforma este aparato intestinal. ¿Qué pasa cuando tenemos el intestino dañado, ¿no?, permeable, o un intestino que no nos defiende bien? Pues al final los enterocitos, que son las células que conforman el tubo digestivo, están dañados y dejan que pasen sustancias o proteínas que no están bien digeridas, proteínas enteras, sustancias tóxicas que van a pasar al torrente sanguíneo y que van a ir a la sangre, a la linfa, y van a nutrir nuestros músculos, nuestro pelo, van a traspasar barrera hematoencefálica y van a poder provocarnos neurotoxicidad o inflamación a nivel neuronal. Imagínate que tú llegas un día, pues, a tu trabajo, ¿no?, y te encuentras en tu mesa de trabajo a otra persona sentada. ¿Qué pasa? Te choca, ¿no? Te quedas así como, ostras, me han invadido mi lugar de trabajo. Pues una cosa parecida pasa en nuestro intestino, es decir, llega un momento en el que pasan tantas sustancias que el organismo tiene que activar un sistema de alarma y dice, oye, aquí algo está pasando, no está sucediendo lo que debería suceder, y ese sistema de alarma que se activa es el sistema inmunitario, porque se activa también una inflamación de bajo grado. Esa inflamación de bajo grado se produce porque hay una translocación de todas esas sustancias que salen del tubo digestivo a nivel intestinal y pasan a diferentes organismos. Por eso se produce una inflamación crónica, una inflamación latente, es silenciosa, ¿vale? Se llama low grade inflammation, es una inflamación de bajo grado, no es tan latente como una inflamación, es decir, yo me hago un esguince o me doy un golpe y hay una inflamación, hay una hinchazón, hay un calor, hay un rubor, podemos tener incluso algún derrame de sangre si, por ejemplo, me hago un esguince o es una contusión muy importante, y eso es una medida de defensa del organismo, es algo fisiológico que nos avisa de que tenemos que reposar, de que hay una zona que se tiene que regenerar y que tenemos que darle descanso. Pero este tipo de inflamación silenciosa no tiene ese impacto visual, no la vemos, pero sí que podemos sufrir otra serie de consecuencias que nada tienen que ver con el intestino y que sí que nos pueden señalizar que, bueno, pues que tenemos esa inflamación latente, esa falta de resolución, y que nos va a ocasionar que esa alarma se active, como hablábamos antes de la mesa de trabajo, ¿no?, que se ponga el altavoz y se señalice para que el sistema inmune se active. Esta inflamación de bajo grado, como os decía antes, va a afectar a todo el cuerpo, nos puede dañar el ADN, podemos tener a lo mejor cierta predisposición genética a padecer una enfermedad, y con esta inflamación de bajo grado lo que vamos a hacer es que esas células del ADN, esas proteínas, se dañen y podamos, por ejemplo, bueno, pues estar en la antesala de padecer un cáncer. También se desregula el desequilibrio hormonal, como os decía antes, a nivel intestinal se fabrican muchas hormonas. Entonces, pues vamos a perjudicar a todo ese equilibrio de hormonas tiroideas, hormonas sexuales, eliminación y depuración de esas hormonas que, si no las eliminamos, se quedan en el organismo y pueden producir otra serie de efectos secundarios. Además, también se dañan otro tipo de órganos y tejidos, como puede ser el músculo, el hueso. Podemos tener sarcopenia y osteoporosis, que parece como que son enfermedades asociadas a la edad y que tienen que aparecer sí o sí, pero no, son enfermedades muy modernas que se derivan del estilo de vida que tenemos actualmente. También
cómo funciona, o sea, como hay esta activación, esta inflamación constante, se dificulta el buen funcionamiento del sistema inmunitario porque está tan pendiente de resolver esa inflamación que no puede estar pendiente de protegernos de otro tipo de patógenos. O si tenemos una contusión, por ejemplo, una lesión, si mi sistema inmune está activo porque tenemos una patología intestinal, me voy a recuperar mucho peor de las lesiones. Porque mi sistema inmune está más orientado a resolver esa inflamación, que no puede ser eterna, ¿vale? Lo ideal es tener una inflamación aguda que se resuelva en 48 o 72 horas, pero no podemos estar meses, años con esa inflamación, porque el sistema inmune no lo puede soportar. Entonces, al final tiene que elegir entre qué acciones mejora o cuál es su prioridad, ¿vale? Además, también se inhibe la neurogénesis, es decir, no hay buena regeneración ni generación de neuronas y estamos favoreciendo la neurodegeneración y la aparición de patologías asociadas como puedan ser el Parkinson, el Alzheimer, demencia. Y también con esta inflamación de bajo grado aceleramos el envejecimiento celular porque nuestras mitocondrias, que son como la central nuclear de las células, no van a recibir citoquinas inflamatorias, sustancias que no les van a dejar regenerarse y eliminar esos radicales libres y sustancias de desecho que se fabrican de manera fisiológica, pero esta inflamación va a hacer que se generen todavía más sustancias de desecho, se acumulen y nuestras células envejezcan antes de tiempo. Además, como os decía antes, podemos tener patologías asociadas a esta inflamación de bajo grado, a esta activación del sistema inmunitario por una debilidad o por un mal funcionamiento de nuestro tubo digestivo, por esta permeabilidad intestinal, que nada tienen que ver con síntomas intestinales, como comentábamos en el podcast anterior, gases, etc., sino que podemos tener dolores articulares, que a lo mejor nos levantamos por la mañana y nos duele, tenemos las manos como rígidas o los tobillos rígidos, que nos cuesta movernos, o que tenemos dolores que se van moviendo por diferentes articulaciones. Hoy me duele la cadera, mañana me duele un pie, como dice la canción, me duele la tibia y el peroné, ¿no? Cada día vamos moviendo esos dolores de sitio y no sabemos por qué. También muchos dolores de cabeza, migrañas, cefaleas están relacionados con con esta inflamación de bajo grado, dolores musculares y sobrecargas. Yo os hablaba antes que una sobreactivación del sistema inmunitario por estar pendiente de nuestra patología intestinal va a hacer que nos recuperemos mucho peor de lesiones o que constantemente tengamos contracturas y no nos explicamos por qué. Podemos tener dolor menstrual, patologías o alteraciones del ciclo menstrual porque no depuramos bien esas hormonas, ¿no? Hablábamos de que el aparato digestivo es un órgano endocrino, pues aquí lo tenemos, podemos tener eso, dolor menstrual, síndrome premenstrual, etc. También podemos tener problemas a nivel de otro sistema inmunitario, como es la piel. Podemos tener eczemas, psoriasis, podemos tener dermatitis en el cuero cabelludo o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿vale? Esto de tener caspa, rascarnos la cabeza o que nos pique el cuerpo no es algo normal. No es que, bueno, sí que puede estar relacionado con tener más sensibilidad a los tóxicos que puedan llevar los productos del cuidado personal y de la higiene, pero también tenemos que tener presente que, como os decía antes, este sistema linfoide que estaba asociado al intestino, el GALT, pues también se comunica con otros sistemas linfoides asociados a otros sistemas inmunes y se va a traslocar, ¿no? Se va a compartir esa información. Si os acordáis de ese juego que había cuando éramos pequeños, que ponías un vasito con una cuerda, ¿no? Y llegaba la información, pues es lo mismo, aunque esté muy alejado de nuestro intestino, va a recibir toda esa información por esa inflamación de bajo grado. También otros sistemas, síntomas que pueden estar relacionados son la depresión, la ansiedad, por esta relación que tenemos de nuestro intestino con el cerebro y nuestro intestino como un órgano neurológico. Además, tenemos que tener presentes también otras patologías relacionadas con la fertilidad. Todo lo que haga que haya una inflamación de bajo grado va a alterar la fertilidad de la mujer, porque la fertilidad de la mujer y del hombre, ¿vale? Porque esto no es solo culpa de uno, pero fundamentalmente como la mujer es donde se aloja, ¿no? la vida, la que da lugar a la vida. Si tenemos esa inflamación de bajo grado y tenemos una activación del sistema inmunitario, va a prevalecer la supervivencia del individuo por encima de la especie. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro organismo no va a dar lugar a que crezca una vida si la propia vida del huésped no funciona bien, ¿vale? O corre peligro. Entonces, si tenemos una alarma activa,
vamos a tener fallos de implantación o directamente no va a haber esa fecundación, ¿vale? Porque haya esa alarma activa de inflamación. También podemos tener alergia, rinitis, hay gente que tiene constantemente lagrimeos, picores de nariz, estornudos, sin ser una época de primavera, pues también la podemos relacionar con esta inflamación de bajo grado. O, como hablábamos antes, osteoporosis, endometriosis, todas esas patologías que acaban en osis o patologías que acaban en itis. Endometritis, tendinitis, gastritis, cistitis, fascitis, todas acaban en itis, que su significado lleva asociada la palabra inflamación. Por lo tanto, si tenemos cualquiera de estos síntomas recurrentes, pues siempre tenemos que ir a pensar qué está pasando en nuestro tubo digestivo, qué nos está pasando, si tenemos gases, por qué los tenemos, qué tenemos asociado. Y por supuesto, el estrés crónico es uno de los síntomas y uno de los signos que nos puede dar señales de que nuestro intestino y nuestro tubo digestivo son permeables. Además, podemos hablar también de cuáles son los factores que alteran esa permeabilidad intestinal. Uno de ellos es la alimentación moderna. ¿Qué pasa con la alimentación moderna? Pues que es una alimentación basada mucho en ultraprocesados, en harinas refinadas, en azúcares, y todo esto no es lo que necesitan nuestros bichitos del intestino, nuestra microbiota. Hoy en día la gente decide comer deprisa y rápido, vivimos en un instante que vamos muy rápido, no nos paramos ni a comer ni a cocinar. Entonces hay mucha gente que pues eso, va al supermercado, coge comida precocinada o preparada o productos que no son alimentos directamente. Entonces todo eso está alterando nuestra biología, ¿vale? Nuestras células y nuestro ADN no está preparado para digerir esa sustancia. No quiere decir que un día X, porque es un momento puntual y lo necesito, vaya al supermercado o coma comida basura, no pasa nada, ¿vale? Pero si esto lo hacemos de forma constante, pues vamos a estar insultando a nuestro organismo, a nuestra biología y a nuestro sistema inmunitario y a nuestro intestino. Además, también tenemos que hablar de los medicamentos, el consumo de medicamentos. Hoy en día la gente decide muchas veces automedicarse. Claro, como hablábamos de esta inflamación latente que provoca dolores constantes, pues me medico porque tengo un problema intestinal, tengo ardores y me tomo un omeprazol, me medico todos los meses porque tengo dolor menstrual muy fuerte y no aguanto, me medico porque tengo una tendinitis o una fascitis o tengo dolor articular constante, un dolor crónico y me medico. Al final, todos esos medicamentos van a pasar al tubo digestivo, también van a ir al hígado y van a hacer que nuestra microbiota intestinal se altere y por tanto que haya inflamación y volvemos a todo ese ciclo vicioso del que hemos hablado antes. Además, también podemos hablar de algunas sustancias que hoy en día pueden afectar al intestino, no por esa sustancia en sí, sino por el proceso de modernización, y ellos son el trigo y los lácteos. ¿Por qué el trigo? Porque el trigo moderno está muy procesado para fabricar muchos productos ultraprocesados como bollería, panes industriales, etc. Y también los lácteos, sobre todo los lácteos de origen bovino, de origen de vaca, porque las vacas son los animales más explotados, los animales más delicados, y al final, bueno, pues esos lácteos de esas vacas no son como los que tenían hace 100 años en un pueblo, ese matrimonio que pues tenía sus vacas, las ordeñaba, tomaba la leche. Nada tiene que ver esa leche que tomaba esa familia con la leche que tenemos hoy en día envasada en los Tetabrix, o nada tiene que ver ese pan que se fabricaba hace 100 años, o bueno, voy a aventurarme incluso a decir ese pan que se fabrica hoy en algunas panaderías de calidad, con esos panes que yo llamo panes de gasolinera, ¿no? Esos panes artificiales que incluso cuando los comes no saben a pan, ¿vale? Pues ahí es donde está el problema, ¿no? Del alimento, no el alimento en sí, sino de la modernización o del procesamiento que se ha hecho de esos alimentos. También las toxinas dietéticas, todas esas sustancias químicas que se le añaden a los alimentos para que sean más hiperpalatables, bueno, pues todo eso también daña a nuestra microbiota. También otros mecanismos o otras cosas que no hacemos que pueden afectar a la permeabilidad intestinal es la alteración del complejo migratorio motor. ¿Y qué quiere decir esto? El complejo migratorio motor es como el sistema de reciclaje del intestino, ¿vale? Está en el intestino,
y lo que hace es procesar y limpiar, ¿no? Son como si fueran los camiones de la basura que salen por la noche a recoger todo y que al día siguiente cuando nos levantemos está la ciudad limpia. Pues más o menos este complejo migratorio tiene esa función, ¿no? Limpiar todas esas sustancias y todos esos residuos que se han generado con la digestión, ¿vale? Porque la propia digestión en sí es un proceso inflamatorio, pero es un proceso inflamatorio fisiológico, ¿vale? Una inflamación postprandial y después se resuelve, siempre y cuando no tengamos esa inflamación latente y nos cueste resolver esa inflamación, entonces acumulamos. Pues este complejo migratorio motor lo que hace es limpiar todo y necesita 4 horas para poder realizar todo ese proceso de limpieza. ¿Qué pasa hoy en día? Que bueno, voy a decir todo el mundo, ¿vale? Mucha gente hace 5, 6, 7 comidas al día. Si estamos constantemente comiendo y no dejamos el tiempo suficiente al complejo migratorio motor para que se regenere y se limpie, no vamos a poder resolver esa inflamación, no vamos a poder limpiar bien de sustancias. Y además, vamos a estar, imaginaos que coméis cada 3 horas. Si cada 3 horas comemos, cada 3 horas estamos generando un proceso inflamatorio, porque la comida genera esa inflamación fisiológica, que si la sumamos a que ya tenemos una inflamación de bajo grado, que en una gráfica en vez de partir de 0 partimos de 2, pues estamos siempre de 2 hacia arriba. Pues lo que necesitamos es darle descanso a nuestro tubo digestivo, al menos separar las ingestas 4 horas. Esto equivaldría a comer 3 veces al día, desayuno, comida y cena, y se acabó, ¿vale? Para poder darle lugar a ese sistema de limpieza y que no se sature nuestro intestino. Y también le podemos dar descanso, podemos darle descanso con el ayuno, ¿vale? El ayuno mínimo son 12 horas, si queréis otro día hacemos un podcast hablando del ayuno, pero tenemos que darle descanso y por la noche debemos darle descanso a nuestro tubo digestivo y a nuestro sistema inmunitario 12 horas, ¿vale? Es decir, ceno a las 8 y desayuno a las 8, ceno a las 9 y desayuno a las 9, para que haya un sistema de regeneración en el organismo, porque si no, no vamos a conseguir resolver nada. Entonces, teniendo presente que nuestro tubo digestivo es el epicentro de nuestra salud y que el otro día hablábamos de que mucha gente puede notarse patología digestiva pero no le presta atención o se nos ha diagnosticado y se nos ha puesto una etiqueta, hoy en día, y yo lo veo en consulta y es lo que en redes a día de hoy es lo que más se habla, podemos diferenciar 2 patologías así muy principales que se derivan de algunos de los factores que generan permeabilidad y de esa mala alimentación. Son el Helicobacter pylori y el SIBO, ¿vale? Helicobacter pylori, seguro que si no sois vosotros los que estáis viendo el podcast, a alguien conocéis, ¿no? Es que me voy a hacer la prueba de aliento, que soplas y luego te dicen si tienes Helicobacter y es que tienes un bicho en el estómago que hay que matarlo a toda costa. Bueno, el Helicobacter es una bacteria que vive con nosotros en el intestino, pero vive en un pH determinado. Como os comentaba en el podcast pasado, el estómago tiene que tener un pH ácido para poder digerir la comida. Cuando por mala alimentación, por estrés o por consumo de fármacos, el pH de nuestro estómago va bajando, se va mermando, lo que hacemos es darle el contexto adecuado a ese Helicobacter para que migre de partes más abajo del tubo digestivo hacia el estómago. ¿Y qué pasa? No quiere decir que esa bacteria sea mala, pero sí que si vive en un lugar que no le corresponde, pues no va a ejercer su acción beneficiosa, sino que cuando llega a las paredes del estómago se adhiere, ¿vale? El Helicobacter es como si fuera un 100 pies, ¿vale? Tiene un cuerpo y luego tiene unas ramificaciones que son como ganchos, ¿vale? Podríamos asimilarlo a una garrapata, ¿vale? Se agarra a las paredes del estómago y lo que hace es ulcerarlas, ¿vale? Es como si yo me empiezo a rascar con las uñas y me voy generando esa irritación en la piel. Pues más o menos es lo que va pasando con el Helicobacter. Empieza a ulcerar las paredes, empiezo a tener dolores en la boca del estómago, empiezo a tener ardor, quemazón, coma lo que coma me sienta mal, ¿vale? Entonces me hacen esta prueba de aire expirado, me dicen que tengo Helicobacter pylori y la solución que te van a pautar con la medicina convencional, y que está bien hacerla, es la toma de antibióticos. Hay personas que cuando toman el antibiótico en la primera dosis mejoran, pero hay gente que tiene que tomar hasta 2 y 3 veces. Incluso yo he llegado a escuchar, es que se me reproduce el Helicobacter, ¿vale? No es que se reproduzca, es que vale, tú con el antibiótico has conseguido que ese Helicobacter se vaya del estómago y vuelva a vivir en la parte del tubo digestivo que le corresponde,
pero no has solucionado el problema de origen que tenías, ¿vale? Entonces, ¿tratamos con antibióticos? Perfecto, pero también hay que ver qué nos está pasando y qué es lo que está alterando ese funcionamiento del estómago, ver si tenemos una buena alimentación, si tenemos una buena gestión del sueño, si descansamos bien, ¿para qué? Para que nuestro sistema inmune esté tranquilo. Y otra de las patologías que hoy en día está muy de moda o muy en boca de todo el mundo es el SIBO. El SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y ya voy a puntualizar aquí que estudios que se han hecho más recientes, ya no se habla solo de sobrecrecimiento en el intestino delgado, sino que puede haber también sobrecrecimiento en el intestino grueso, ¿vale? El IVO, también puede haber SIFO, hay muchas nomenclaturas porque cada uno de los SIBOs tiene unas manifestaciones diferentes y puede tener manifestaciones diferentes tanto en el mismo individuo en diferentes etapas como en individuos distintos, considerando siempre el mismo origen para el SIBO, ¿vale? Pero bueno, lo llamaremos SIBO, ¿vale? Es sobrecrecimiento en el intestino delgado y puede aparecer, eso por la alimentación, por el problema que hemos tenido con el estómago, ¿vale? Estómago, faltan jugos biliares, no damos descanso entre comidas, etc. Entonces, bueno, pues estamos generando el caldo de cultivo para que haya un sobrecrecimiento en el intestino o que falten unas bacterias mejores que otras para el buen funcionamiento del intestino. Pues tener SIBO nos va a dar lugar, o sea, es como la antesala, ¿no? Tengo mal funcionamiento del estómago, no hay buen funcionamiento ni del páncreas ni de la bilis, no se segregan las enzimas necesarias, no hay una buena digestión y a partir de ahí pues tenemos ese sobrecrecimiento de bacterias o ese mal reparto, ¿no?, de bacterias, porque tienen que estar en equilibrio, en eubiosis, ¿vale? Si sobrecrece una sobre la otra, aunque no haya demasiado, ya puede generar sintomatología. Y tener SIBO, esta alteración, esta disbiosis intestinal, prefiero llamarlo disbiosis antes que ponerle la palabra SIBO, nos va a generar una mala absorción de nutrientes. Aunque comamos bien, vamos a tener deficiencia de minerales, deficiencia de algunas vitaminas importantes. En el intestino se absorbe la vitamina B12, se fabrica vitamina B12, la vitamina D. Las personas que tengan patologías autoinmunes de tiroides y tomen su medicación de tiroides van a tener problemas para asimilar esa medicación. Por lo tanto, pensad que muchas veces cuando tenemos desregulado tiroides tenemos que pensar también en nuestro intestino. Hablaremos de tiroides en otro podcast, pero siempre tenerlo presente, que si tengo patología tiroidea tengo que cuidar mucho mi intestino. Y bueno, hoy en día pues eso, el SIBO se trata solo, también se hace con una prueba de aire expirado, se toma lactulosa o glucosa, depende del centro en el que se realice la prueba, y se va viendo en qué franjas y en cuánto tiempo se produce ese sobrecrecimiento. Puede haber sobrecrecimiento, se mide el aire, ¿vale? Se puede medir el hidrógeno y se puede medir el metano, y en función de si hay más sobrecrecimiento de hidrógeno o sobrecrecimiento de metano vamos a tener un tipo de SIBO u otro y tendremos una clínica u otra. Es verdad que cuando vienen los pacientes a consulta, pues bueno, hay, según la práctica clínica, unos marcadores que ya se saben a qué tipo de SIBO puede estar asociado, pero bueno, siempre hay que hacer la prueba para confirmar, aunque a veces, dependiendo de la alimentación que lleve el paciente, bueno, pues se puede falsear un poco esa prueba. Así que bueno, por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos que cuidar a nuestro tubo digestivo porque es el orquestador, ¿no? el director de orquesta de todo nuestro cuerpo, tanto a nivel inmunológico como a nivel neurológico y a nivel endocrino, ¿vale? Tenemos que cuidar nuestra alimentación, ¿vale? Cuidamos los ultraprocesados, el azúcar, las harinas refinadas, debemos comer lo que hemos comido toda la vida, carnes, pescado y huevos, frutas y verduras y los cereales en menor medida, ¿vale? Porque han entrado bastante después en nuestra genética, ¿vale? En nuestra vida. Tenemos que darle descanso al tubo digestivo, al menos 4 horas entre las comidas, espaciarlas para que ese complejo migratorio motor haga su función de limpiado. Tenemos que, si tenemos alguna patología como pues, las gastritis, úlceras, SIBO, os puedo dar algunos trucos, como por ejemplo, para favorecer la digestión y el ácido clorhídrico antes de cada comida, una cucharada de zumo de limón con aceite de oliva. Vamos a ayudar a que se empiece a segregar ese poquito ácido que tengamos y llamar con ese amargor del aceite de oliva a los jugos biliares para que se haga bien la digestión. Si tenemos gastritis o inflamación del estómago porque tenemos un proceso de Helicobacter, podemos tomar
lino, decocciones de lino, tomarnos ese agua de cocer el lino, decocciones de chía, o podemos también hacer una mezcla de chía con leche o yogur, dejarlo reposar y luego nos lo tomaremos para regenerar toda esa capa mucosa con esos mucílagos. Podemos también tomar infusiones de jengibre para que nos ayude a nuestro sistema inmunitario y a bajar esa inflamación. Podemos tomar cúrcuma, pero si tenemos una patología intestinal importante, pensad que tenéis que abordarla, acudid a un profesional, a un profesional de la salud, a un profesional de salud integrativa, que os ayude a resolverlo y que llegue sobre todo al origen de lo que está causando ese problema intestinal. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado y que os ayude a pensar y a tomar acción, y nos vemos en el próximo episodio.